Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual les voy a presentar un equipo que es muy parecido a otros que ya hemos presentado aquí en el canal. Se trata de un reproductor de discos compacto con capacidad de manejar hasta 5 discos por su sistema de tipo carrusel. El equipo es fabricado por la marca Sony. El modelo correcto es CDP-CE245, el cual obviamente tiene señales pues de uso, detalles estéticos, sobre todo en la cubierta, algunos que otros aquí rayoncitos en la parte superior. Es un producto que se fabricó en julio del año 2000, entonces pues ya está próximo a cumplir 24 años, entonces pues bueno, los años no pasan en balde y pues con más razón de que estos productos pues los traen en volumen, entonces no es de que vengan empacados individualmente, ¿ok? A pesar de eso, la verdad, este reproductor de discos compacto está funcionando muy bien y en este video lo vamos a dejar muy en claro esa cuestión, ¿ok? Como característica principal de este equipo reproductor de discos compacto, eh, tiene la capacidad de poder intercambiar discos durante la reproducción de alguno de ellos. ¿Qué significa esto? Bueno, que vamos a poder estar escuchando música y que durante la reproducción de algún disco vamos a poder expulsar la bandeja o la charola y cambiar ciertos discos por otros sin interrumpir la reproducción actual de ese disco en curso, ¿ok? Entonces esa es una de las características principales de este equipo, por lo cual pues bueno, será muy atractivo. Por ejemplo, si tienes como que una reunión, una fiesta y quieres estar tocando infinidad de discos sin parar la música, pues bueno, esta es una excelente opción, principalmente porque su sonido es bastante claro y muy limpio, ¿ok? Al mismo tiempo es un sonido pues muy fresco, natural. Entonces, todos estos equipos de Sony de reproductores de capacidad hasta 5 discos son buenísimos. Eh, este es uno de los últimos ya que sacó la compañía, porque en realidad la mayoría de estos equipos pues son de entre los años, son correspondientes a la década de los noventas. Ok, entonces algunos de ellos fueron fabricados a inicios, mediados o finales de los noventas. Ok, la mayoría de equipos que me ha tocado exhibir aquí en el canal han sido a mediados y finales de la década de los noventas. Ok, y este producto es el primerito de ahora sí que del año 2000. Entonces, pues bueno, de los últimos que fabricó esta compañía, ¿ok? Se hace mención que es compatible con discos originales y grabados, es decir, discos piratas. Alguna gente los conoce como discos piratas, ok, son bien aceptados. Lo único que no es compatible es el formato MP3 y tampoco es compatible con discos regrabables, para que lo consideren, ok. Eh, Otra de las características destacadas de este equipo es que viene adicionado con lo que es salida de audio digital tipo óptico, ¿ok? Lo cual significa que vamos a poder utilizar un cable de fibra óptica y conectarlo, pues en este caso puede ser a un teatro en casa, al mismo televisor que tenga entrada para óptico, que muchos de ellos, la mayoría, vienen con esa entrada, tanto entrada como salida. Y también podemos conectarlo pues a algún grabador de discos, alguna consola, perdón, que, que venga con ese tipo de conexión, ¿ok? Otra característica también que ofrece esta unidad reproductora de discos es que, por ejemplo, acá tiene una perilla, esta perilla
Y me gusta mucho esta perilla porque vamos a poder navegar entre los diversos tracks o pistas de los discos de manera muy rápida y práctica, ¿ok? Entonces no es así como que tenemos que estar pulsando los botones, sino que con una sola perilla vamos a poder avanzar o retroceder en las pistas. Esta misma perilla sirve para confirmar si das una pulsación, si empujas la perilla, vas a estar confirmando la acción que se pida aquí. Más adelante lo vamos a ver. Eh, de momento, pues eso serían las características destacadas de este equipo. Y bueno, pues ya mencionamos que lo estético es de uso normal, digo, se ve bien. El panel frontal, toda esta parte se ve muy bien, está todavía preservado. Algunos detallitos, rayoncitos, obviamente en un equipo que ha pasado más de 20 años es normal, ¿ok? Entonces ya lo tenemos conectado y estamos usando salida de audio análoga, los cables RCA que están en la, bueno, las salidas RCA que está conectado a nuestro cable. Este cable que ven aquí va, el otro extremo va conectado a una radiograbadora, es vía auxiliar in. Entonces vamos a escuchar la reproducción de unos discos que ya tenemos al interior. Entonces procedemos a encender el equipo. Ahí está. Ok. Antes de hacer la prueba de reproducción, vamos a presentar aquí rápidamente cómo están distribuidos los controles, los botones para estar familiarizados, ya que hay muchas personas que desconocen el funcionamiento, entonces hay que dejarlo en claro. Ok. Partimos desde este extremo. Vamos a ver aquí el botón de encendido apagado de izquierda a derecha y le sigue lo que son, miren, aquí donde dice disco 1, disco 2, 3, 4 y 5 son los botones redonditos. Esos son de acceso directo a cada disco. Si tú quieres escuchar la música del disco 3 directamente, pues pulsas el botoncito del 3 y ya con eso ya accedes al disco. Ok, vamos a ver acá también abajo que tiene una búsqueda de picos, ok, de audio. Y también vamos a ver este botón que dice Edit Time Fade, ok. Básicamente son cuestiones de edición de tiempo, etcétera, ok. Y acá abajo de estos botones, sobre todo del 1 al 3, vamos a ver otros 3 botones rectangulares, los cuales son dedicados a los modos de reproducción. Partiendo de izquierda a derecha, el modo continuo, le sigue el modo aleatorio, después el modo programado, ok. Siguen dos pequeños botones cuadrados que son el botón de aplicar repetición y también el botón de time, eh, el cual nos va a permitir visualizar el tiempo, ya sea cuenta acumulativa o cuenta regresiva, tanto de una sola pista como de todo el disco o tal vez de todos los discos que tenemos al interior del equipo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a seguir. Aquí está el display perfectamente iluminado. Por ejemplo, vemos aquí que dice disco 5 y el disco 5 de los numerales que están encerrados en unos óvalos. El número 5 es el que está resaltado en color rojo porque es el que se encuentra ya en la posición listo para reproducirlo. ¿Ok? Entonces ese disco cuenta con un máximo de 17 pistas. Cada pista está resaltada por un número encerrado en un cuadrito. ¿Ok? Es un grupo de numerales que están todos encerrados en un recuadro. ¿Ok? Entonces aquí nos indica que el disco 5 ya está listo, ya está en posición para reproducir. ¿Ok? Ahorita vamos a regresar un poquito con esto al display. Vamos ahora de este lado y vamos a ver que en este lado ahí podemos apreciar el modelo que les había mencionado, Compact Disc. Entonces aquí vamos a ver que tenemos Music Scan, es simplemente para buscar si en los espacios hay discos que contengan música.
hace una búsqueda en todos los espacios a ver si hay alguno de ellos. Luego sigue el botón de fader, el cual vamos a poder activar un fundido de entrada y otro fundido de salida. Bueno, sería de salida y otro fundido de entrada. Por ejemplo, como podemos cambiar de música, se puede hacer un fundido de salida y después, ya que tienes el disco de tu música que quieres escuchar, haces un fundido de entrada otra vez o de regreso, como quieras llamarle. Entonces ya se escucha muy suave porque es otra música. Entonces vemos aquí también los controles de reproducción: playback, pausa, detener, stop, adelantar, retrasar lo que son fracciones de segundo, cierta cantidad de segundos, adelantar, retrasar. Y aquí es check, es para checar el programa cuando ya tú activaste o bueno, editaste tu programa de pistas a reproducir. Cuando entras al modo programado, tienes la posibilidad de checar cómo quedó tu programa. Vamos a ir acá a lo que es clear. Este botón clear nos va a servir para borrar alguna pista. Si por ejemplo tú programaste en el orden siguiente, pista número 5, 10 y la 18, pero resulta que la 18 no la quieres, te equivocaste y era la 17, entonces borras con el botón clear. La 18 será la última pista que programaste, entonces pulsas clear y con ese borra la última pista para poder cambiar y asignarle el número 17. Entonces es muy fácil cómo hacerlo, más adelante vamos a ver. Este grupo de botones, bueno, la perilla ya saben que es para adelantar, retrasar pistas, avanzar entre las pistas del disco. Y estos botones son muy importantes. El primero, que es abrir bandeja, abrir, cerrar bandeja, open, close. Y sigue lo que es el exchange y después disc skip. Por ejemplo, cuando estamos reproduciendo la música y quieres cambiar de disco sin necesidad de interrumpir la música en curso, lo que vas a tener que hacer no es pulsar el botón que está acá arriba, sino debes de pulsar el botón exchange para que abra la bandeja y te permita cambiar de disco, sin necesidad de interrumpir la música en curso. A excepción cuando ya hayas finalizado o estés por iniciar la reproducción de discos. Previamente deberás colocar tus discos. Entonces, al abrir la bandeja, como no está reproduciendo, no pasa nada, podemos abrir y cerrar sin problema, pero durante la reproducción debe de realizarse con el botón de exchange. Y ahora el botón disc skip, este va a servir para poder girar el carrusel, que se muevan los espacios y poder extraer cada uno de los discos sin necesidad también de interrumpir la música. Eso sucede cuando está la bandeja abierta. Cuando está la bandeja cerrada, lo que sucede es lo siguiente. Por ejemplo, si estamos reproduciendo el disco número 5 y tú pulsas el botón disc skip, lo que va a suceder es de que se va a saltar el disco número 5 y se va a ir al siguiente. En este caso sería tocar el disco número 1, si es que está con repetición. De lo contrario, me parece que se interrumpe la música, se detiene por completo porque ya llega supuestamente a su fin. Entonces es lo que pasa. O por ejemplo, si estamos en disco número 2, pulsas disc skip, se pasa al disco número 3, y si vuelves a pulsar disc skip, se pasa al siguiente, y así. Entonces eso es prácticamente cómo están distribuidos los botones. Esa es la función de cada uno de ellos. Y ahora vamos a mostrar qué es exactamente lo que tenemos al interior de este equipo. Vamos a abrir la bandeja. Originalmente las
bandejas o charolas de este tipo de reproductores vienen con sus numerales en color negro, no están resaltados, pero por lo visto la persona que tenía este equipo antes, tal parece que se dio a la tarea o bueno, se dio la molestia de pintar en color blanco los numerales, lo cual no afecta. Miren, ahí pueden ver, número 1, el 2, 3, 4. Okay, ahí está el 5. Ok, entonces vamos otra vez. Estamos pulsando Disk Skip. Okay. Posición número 1. Del 1 al 3 tenemos discos grabados, los cuales contienen música de la biblioteca de YouTube. Son pistas de 1,5 aproximadamente de duración. Entonces por esa razón es que le caben a cada uno de ellos aproximadamente 30 pistas. Entonces de la posición 1, 2 hasta el 3 tenemos discos grabados, discos piratas por así decirlo. Y vamos a ir a la posición del disco número 4. ¿Okay? En la posición del disco número 4 tenemos este disco que también es grabado, pero contiene música en formato MP3. ¿Okay? Este equipo ya mencioné que no es compatible con MP3, pero vamos a hacer la prueba para que vean qué es exactamente lo que sucede. ¿Okay? Vamos ahora con el último disco en la posición 5 y este es un disco original. ¿Ok? Por cuestiones de copyright no vamos a reproducir más que solamente unos cuantos segundos algunas canciones de ese disco, y si ustedes quieren escuchar por más duración, estamos hablando aproximadamente de 1,5 minutos, yo les voy a compartir un video, se los voy a dejar en la descripción para que vayan a Instagram, nuestro Instagram, y ahí van a poder escuchar este mismo unidad reproductora de discos, pero con música de artistas conocidos, artistas que tienen su música con derechos de autor. Ok, entonces mientras tanto aquí vamos a reproducir música de YouTube para evitar esa cuestión del copyright. Ok, bueno, vamos entonces a cerrar la bandeja y vamos a ver, bueno, ni no está. Ok, vamos a cerrarla. Ok, vuelve a quedar otra vez en posición de reproducción del disco número 5. No lo vamos a hacer ahorita. Ya ahorita ya lo identificó. Ahí aparecen 17 pistas con... ¿qué? A ver, ¿dónde estaba el tiempo? Acá, time. 17 pistas, las cuales suman 76 minutos con un segundo. Ok, otra vez. Ahí está, 17, 7601. Ok, entonces... cada vez que vamos avanzando en las pistas con la perilla, los números que están en el recuadro van a ir desapareciendo. Okay, vamos a avanzar aquí, mira. Bueno, aquí estamos avanzando con la perilla, pero ya cuando está reproduciendo van a ir desapareciendo conforme ya se va interpretando o leyendo esas pistas. Ok, entonces vamos a hacer la primera reproducción. Vamos a acceder primeramente al disco número 1. Estamos en modo modo continuo. Antes de hacer la reproducción voy a mencionar lo siguiente, a ver si alcanza. Sí, se alcanza a ver. Ok, por ejemplo, estamos aquí, reproducción de todos los discos. Estamos en modo continuo, quiere decir que finalizado o concluido el disco 1 pasa al 2, 3 y así sucesivamente. Después vamos a cambiar a modo continuo, pero de un solo disco, one disc. Ok, lo cual significa que en este caso, si yo doy play, va a comenzar a reproducir el disco número 5 y una vez que se termine, hasta ahí va a detenerse. Ya no va a seguir reproduciendo porque la instrucción es solamente un disco. Ok, de forma continua todas sus pistas de un disco. Ok, vamos a ir ahora con el modo aleatorio. Ahí aparece la leyenda de Shuffle y lo mismo, aleatorio para un solo disco, en este caso el 5. También le puedes indicar que sea aleatorio, pero para todos los discos. Es decir, va a tomar
ciertas canciones entre todos los discos. Va a tomar la 7 del 3, la 19 del 5, etcétera, ok. Así va a ir tomando al azar cada pista, ok. Y bueno, el modo programado, aquí estamos entrando al modo programado y le puedes aplicar repetición también. Ahí está repeat. Puede ser repetición aplicada al modo continuo, al modo aleatorio, tanto de todos los discos como de un solo disco, ok. Vamos a quitar la repetición. Bueno, aquí ya se agregó un número 1 y por ejemplo si estamos tocando la pista número 4, cuando concluya la pista número 4 vuelve otra vez a repetir la pista número 4, ok. Eso significa repeat one, ok. Cual sea la pista, una vez concluida la vuelve a repetir, ok. Vamos a quitar repeat, ahí desaparece. Vamos a dejarlo en modo continuo de todos los discos, pero en este caso vamos a ir directamente al disco número 1, ok. A partir de este momento comienza la demostración de audio. Vamos a adelantar. Hacemos una pausa y ahí estamos viendo el tiempo remanente. Nos quedan 37 segundos y el tiempo remanente total del disco 1 es 77 minutos 29 segundos. Tiempo acumulativo 1 con 46 segundos, ok. Y ahí está el tiempo remanente otra vez, ok. Vamos a dejarlo en tiempo normal y seguimos. Ok, vamos a avanzar. 12. Aquí por ejemplo ya han desaparecido varios numeritos que estaban en el recuadro. Es la pista número 17. Entonces vamos a ver que aquí quedan disponibles 17, 18, 19, 20. Aunque bueno, el disco tiene 30 pistas. No va a mostrar el resto de los números porque solamente para esos tiempos, aquellos tiempos, solamente la mayoría de los discos tenían como máximo 20
18 tracks, etcétera, ¿ok? Entonces, por eso no aparecen el resto de los números, ¿ok? Vamos a ir hasta adelante, 20, 30, la última. Ok, vamos a hacer una pausa y ahora vamos a activar el modo aleatorio, pero en este caso va a ser de un solo disco. Ahorita está a modo continuo de todos los discos y vamos a presionar nuestro botón aquí de continuo y ahora ya cambia el panorama. Vamos a ver que el único óvalo que encierra los numerales es del número 1. Volvemos a activar aquí continuo para todos los discos y están todos con su respectivo óvalo, pero si lo ponemos para un solo disco solamente encierra el disco número 1, ¿okay? Entonces vamos a ponerle que es modo, ok, continuo un solo disco y ahora vamos a cambiar a modo aleatorio, ok. Entonces queda de la siguiente forma: modo un disco aleatorio sin repetición, y puedes escoger cualquiera de ellos. Ahorita vamos a ponerlo otra vez a que toque. Cada pista que vaya tocando y que finalice va desapareciendo el número de este recuadro, ok. Entonces vamos a hacerlo que toque solamente un disco en modo aleatorio, ok. Sigamos. Ahí escoge 3. Ok, ahorita el número 3, siguiente brinco que dé va a desaparecer el 3 de aquí. Ahí está. Ahí desapareció el 3. Número 1. 13.
Ok, aquí ya vemos que ya faltan varios numerales, y la verdad la calidad de sonido de audio es muy claro, muy bonito en este tipo de equipos. Vamos a abrir la bandeja para simular que vamos a cambiar pistas, perdón, discos, o al menos hacer girar el carrusel sin que se detenga la música en curso. Ok, ahora vamos a hacer una repetición de una sola pista, la que está en curso. Ok, esa pista, una vez que se concluya, va a repetirse. Ok, entonces déjame ver, tiempo. Ok, me parece que ya está. A ver. Ah, ok, ahorita como está shuffle, para poderle hacer repetir una sola pista tiene que ser en modo continuo. A ver, bueno, modo shuffle, está bien. Sigamos. Es la 27. Vamos a ir con otra pista. La 1 otra vez. Ok. Ok. Cuenta regresiva es menos 2 minutos con 1 segundo. Vamos a adelantarla. Quedan 10 segundos. 10 segundos. Transcurridos 10 segundos, vuelve otra vez a tocar esa canción. La va a repetir. Ok, esto es repetir una sola pista. Entonces ya una vez que termina, pues la vuelve a repetir. Ok, infinidad de veces hasta que el usuario así lo decida. 4 segundos y vuelvo a repetirlo otra vez. Ahí está. Ok, y ya quitamos la repetición. Y ahora vamos a cambiar la jugada. Entonces ahora vamos a cambiar que sea aleatorio, pero por todos los discos. Ok, actualmente está aleatorio en un solo disco, y ahorita vamos a hacer aleatorio en todos. Ahí aparecen todos ya encerrados en óvalo. Entonces vamos a hacerlo que toque aleatorio usando todos los discos. Ok, vamos, playback. Tiempo normal. Ahí cambia. Del disco número 2 se va a ir hasta, vamos a ver cuál elige.
entonces aquí estamos viendo que es disco número 3, canción número 25 y van transcurridos 50 segundos hasta ahorita. Ok, sigamos con la música. Ahorita hice una simulación de que abrí la bandeja para cambiar discos otra vez. Eso es lo que sería un DJ usando este equipo. Ok, vamos a seguir. Del disco 3 va a elegir a ver cuál le toca. Otra vez, disco 1. Ok, estaba esperando este momento y ahorita, por ejemplo, está reproduciendo. Ustedes pueden ver que el tiempo sigue su marcha. Ha seleccionado el disco número 4, que casualmente en esa posición se encuentra el disco en formato MP3, el cual, como les había dicho antes, que no es compatible con este tipo de dispositivos. Ok, entonces cuando tú intentas leer un disco MP3, esto es lo que sucede. Eh, Indica que está reproduciendo una pista pero no lanza señal de audio. Ok, entonces no es compatible, como les había dicho, con MP3. Vamos a darle un último salto. Ok, entonces vamos a detener la música. Ahí está detenida la música. Vamos a hacer una búsqueda. A ver, parece que sí tenía para esto. Check. No. Music scan. Toca un poquito de música de cada disco y de ahí pasa al siguiente. Son como 10 segundos aproximadamente. Ahí está. Solito hace fade. Ahí cambia. Porque seguimos estando en modo aleatorio de todos los discos. Ahí está. Ok, vamos a dejarlo así. Ya vimos efectivamente que el efecto de fade, que es fundido de salida y de entrada, está funcionando bien. Lo puedes hacer manualmente aplicando, bueno, pulsándolo en... ¿Dónde estaba? Ya me perdí. Fade, time fade. No, fader. Acá está, fader. Hay dos botones que tienen la palabra fade, fader. Ok, entonces lo puedes hacer manualmente en cualquier momento. Ok, ahorita, por ejemplo, ya no aparece el disco, bueno, la leyenda del disco 4 ya desapareció porque identifica precisamente que no existe disco en la posición de número 4, ¿ok? Que era la posición donde teníamos ubicado el disco MP3. Entonces el equipo detecta que solamente 4 espacios del 1, 2, 3 y el 5 son los que están ocupados. El cuarto espacio está vacío. ¿Ok? Bueno, vamos ahora con el modo programado. El modo programado. Vamos a quitar el modo aleatorio. Vamos a darle continuo. Y voy a poner programar
Bueno, esto va a ser de un solo disco y para eso nos vamos a ir al disco, vamos a ir al disco número 3, accediendo al número 3, sin embargo lo voy a detener. Ahí está, el 3 ya está alineado para que pueda reproducir, ya lo identificó, y vamos a dar pulsación en program. Ahí está programa. Vamos a hacer un acercamiento para estar bien entendidos. Ok, entonces ya está la leyenda de programa, no tiene repetición, va a ser un programa que se reproduce una sola vez y terminando la última pista se detiene. Ok, entonces vamos a programar lo siguiente, que toque la pista número, así para que puedan ver mejor qué es lo que estoy haciendo exactamente. Ok, entonces ok, déjame ver. Ok, básicamente se va a hacer de este lado. Ok, el único botón que se tuvo que presionar acá es el botón de program, aquí enseguida shuffle, para activar el modo programado, pero el resto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Entonces aquí lo van a ver bien. Ok, aquí giramos, ya sea hacia adelante, hacia atrás, depende. Ok, yo voy a programar que sea la pista 12. Confirmo pulsando la perilla. Ok, y a ver, el segundo el segunda pista va a ser la 9. Vamos a confirmar. Entonces dice aquí que hay dos pistas. Vamos a darle pulsación en check. Está la pista número 12 en primera posición. A ver, check. Otra pulsación en check. La pista número 9, posición 2, step 2. Ok, entonces vamos a seguir programando y vamos a ponerle que sea la pista número 22, la tercera. Confirmamos, pulsamos la perilla. Vamos a la pista número 27, confirmamos. Van 4 canciones y de ahí voy a regresar hasta la pista 15, que es la número 5 en la lista. Confirmamos y ya. Ya con eso ya tenemos nuestro programa. Tenemos 5 canciones del disco 3 y de ahí vamos a comenzar a reproducir. Recuerden que es un programa que no se repite. Ok, vamos a reproducir la 12. La 9. Ok, de la 9 sigue la 15. ¿O cuál? Ah, la 22. Sigue la 22. 9, 22, 27, 15. Y ya hasta aquí llega. Ya no hay más. Vamos a retroceder otra vez. 12, 9, 22, 27, 15. Ok, vamos a aplicarle una repetición a esta última canción. Repeat. Ok, vamos a que diga repeat one. Ok, tiene que aparecer la leyenda así, repeat one, el 1 enseguida el repeat. Entonces, para poder saber cuánto tiempo le queda, time menos 1:18, adelantamos más 14 segundos. Vamos a darle play.
Ahí está. Otra vez la canción número 15. Ok. Bueno, ahí es repetir solamente una sola pista. Vamos a quitar ese modo de repetición y lo vamos a dejar ahora en modo repetir el programa. Quiere decir que cuando termine de tocar esta canción, la 15, vuelve otra vez al inicio, que es la canción número 12. Vamos a checarlo aquí otra vez. Ok, ese es el fin. Ok, entonces la 12 es la primera, sigue 9, 22, 27, 15 es la última, y así. Ok, 12, 9, 22, 27, 15. Ok, entonces ahorita está en modo repetir. Vamos a aplicar la misma táctica, adelantar unos segundos, y ya transcurrido ese tiempo vuelve otra vez a interpretar la pista número 12. Ahí está, detenemos la reproducción. Y por ejemplo, si quieres borrar, en este caso la última pista es la número 15, pero si esa pista quiero poner otra que tal vez me haya equivocado, entonces doy una pulsación en clear y ya desaparece la 15. Indica que solamente llega hasta 4 pistas, siendo la última la 27. Ok, podemos programar otra pista. Mira, podemos ponerle la 30, que sea la número 5. Damos enter, confirmar, pulsamos la perilla y ya con eso queda de la siguiente forma. Queda 12, 9, 22, 27, 30. Ok, ese es el modo en el cual queda. Entonces vamos a hacer reproducción otra vez, pero en este caso sin repetición. Ok, playback 12, 9, 22, 27, 30. Este es el último, el 30. Ya no hay más. Ok, entonces cuando no tiene aplicada la repetición, cuando tú intentas avanzar, ya no te permite avanzar. Es decir, no regresa al inicio de ese programa que hiciste porque no tiene activada la repetición. Ok, para borrar todo el programa de un solo golpe, vamos a tener que mantener presionado la tecla de clear y te va a preguntar que si quieres borrar todo. Das otra vez clear y con eso ya. Bueno, me parece que ya lo borró. De hecho, vamos a checar. No hay nada. Aquí con check, el botón de check, no hay nada. Entonces, si nosotros los queremos programar, nos da la chance de poder programar otra vez una nueva lista de canciones. Vamos a poner que empiece con la 23 y ya es paso número 1, el 23. Ok, lo borramos otra vez y ya no hay nada. Presionas check y no hay nada. Ok, entonces de esa forma el modo programado cumple con su función. Ok, vamos a dejarlo otra vez en modo continuo, todos los discos. Y en este caso voy a reproducir un poquito del disco número 5, que no lo ha seleccionado, pero es un disco original.
Hasta ahí lo vamos a dejar. Ahí lo tienen. Vamos a quitar nuestros discos. Ahí dice skip. Bien. Este y este. Se fue de paso. Vamos a esperar otra vez que salga por acá. Ahí está. Ok, ahí lo tienen. Nuevamente va a volver a buscar entre todas las pistas, todos los espacios, y indica que no hay discos. Todos los espacios están vacíos, obviamente. Ok, vamos a apagarlo. Y ya con eso hemos comprobado que este dispositivo sigue funcionando de manera correcta, a pesar de ya casi cumplir 24 años de antigüedad. ¿Ok? Una cuestión importante de mencionar es lo siguiente. Para las personas que estén interesados o interesadas en adquirir este equipo, consideren que por la fragilidad del sistema de carrusel, es decir, ese sistema que logra que todos los discos giren como si fuera un carrusel de caballitos, bueno, pues antes de enviar el equipo, su servidor aquí, Buswalker, los asegura internamente con unos cinchos. Entonces, antes de conectar el equipo, antes de echarlo a volar, lo que tienen que hacer es remover esta tapa, esta cubierta que trae dos tornillos laterales, dos acá, otros dos allá, y por aquel costado no sé si trae otros dos o tres, no sé, pero remover esta cubierta, cortar el cincho que asegura el láser que está como por esta zona, y después que hicieron eso pueden probar con un disco que lo reproduzca bien como lo vieron en este video. Ya que está todo bien, volver otra vez a poner la tapa. Ok, esta cuestión o este procedimiento a manera de asegurar lo hago precisamente para que el equipo llegue en las mejores condiciones, para evitar más que nada que llegue el láser, pues el mecanismo del láser estropeado, quebrado, ok, porque la verdad estos equipos con el envío, todo el ajetreo del envío, muchas veces ese sistema de láser, esas piezas empiezan a campanear, a chicotear, entonces se mueven para todos lados, golpean, campanean, entonces llegan quebrados, ok. Entonces esta aclaración es muy importante. Aún así, en el empaque, en la parte esta superior, vamos a colocar una hoja donde diga precisamente lo que acabo de mencionar, las instrucciones antes de operar el equipo. Una hoja que diga que antes de echarlo a volar hay que quitarle su cubierta para poder liberar ese seguro que tiene internamente. ¿Ok? Nos acaba de pasar con una persona que compró otro equipo y preguntó que si tenía alguna maña o algo porque no abría la bandeja, pero es eso, ¿ok? Es que el equipo está asegurado o va asegurado para evitar que internamente se vayan a quebrar engranes, el mismo portaláser, etcétera, ¿ok? Entonces son equipos muy delicados que si no los asegura uno, téngalo por seguro que van a llegar quebrados, ¿ok? Ya ha pasado antes y por esa cuestión ya lo estamos protegiendo de esa manera, ¿ok? Entonces, para las personas que estén interesadas en adquirir este o más productos que vean aquí en el canal, en la descripción va a estar el enlace directo a nuestra tienda en línea. Asimismo, les recuerdo que les voy a compartir un video vía Instagram con duración de minuto y medio aproximadamente, donde van a poder escuchar este equipo con música que tiene derechos de autor, ¿ok? Para que tengan todavía una mejor percepción, un mejor concepto de cómo es que reproduce, qué calidad ofrece este equipo, que la verdad pues está buenísimo, ¿ok? Si ustedes lo conectan a un sistema home theater, a una consola, un amplificador de buena prestación, de excelente o gran wattaje, pues van a tener un sonidazo buenísimo, ¿ok? Entonces, pues bueno, llegamos al final de este video, no sin antes invitarlos a que nos apoyen con un like si es que les gustó el video, si les fue de utilidad,
apóyennos de esa manera. Compartan el video, pueden comentar, pueden escribirnos a nuestra página de Instagram también. Y desde luego agradezco a todas las personas que nos escriben en los comentarios de los diversos videos que tenemos aquí en el canal para todos ustedes. Muchas gracias por escribirnos. Hay personas que nos han felicitado por la explicación en varios videos ciertos o de varios productos que hemos ofrecido aquí también. Muchas gracias por tomarse el tiempo de dejar tan amables comentarios. Ok, bueno, entonces sin más que agregarle, yo soy Bushwhacker, les agradezco mucho su atención y les deseo que tengan un excelente día. Muchas gracias, cuídense mucho, nos vemos, hasta luego, bye bye.